Doctora Ana Rosa Moreno, usted fue galardonada hace algunos años con el Premio Nobel de la Paz y entre sus trabajos se caracterizó su preocupación por el medio ambiente y la relación de este con las comunidades indígenas y nativas del continente. ¿Por qué es importante que se tome en cuenta este tema del cambio climático en relación con estas comunidades? Es muy importante porque las comunidades indígenas están en alto riesgo porque muchas de estas comunidades indígenas viven en zonas vulnerables. Y estas zonas vulnerables son las zonas en donde en un momento dado puede haber inundaciones, puede haber una lluvia extrema, y si están en colinas, esa lluvia extrema puede jalar todo el suelo, ¿sí? Toda la vegetación e incluso las propias casas, que muchas veces son muy vulnerables, y tener un accidente muy grave y tener afectaciones en salud e incluso en la seguridad humana. Entonces, y además también el calor. Ahorita estamos sufriendo de olas de calor en prácticamente muchas partes de América Latina, y estas personas que trabajan en el campo, que tienen sus milpas, ¿no? Sus cultivos, pueden pasar horas con esta ola de calor, y les puede dar un golpe de calor y pueden quedar con problemas serios. Incluso hay muchas personas que pueden llegar a fallecer, porque si son personas vulnerables que tengan problemas respiratorios crónicos, que tengan en un momento dado obesidad o bien diabetes, y estas personas son muy vulnerables, y entonces si se exponen al calor están en alto riesgo. Tienen que tomar agua ante el calor permanentemente, aunque estén en la milpa, aunque estén lejos de casa, cargar una o dos botellas con agua para estar tomando agua y no deshidratarse. Pero también lo otro que es muy importante son las sequías. Están habiendo problemas de sequías, que eso dañan al cultivo, y muchas veces esos cultivos se pierden, y entonces las personas pueden tener problemas relacionados con el abasto de alimentos. Entonces, todo esto implica que las personas que viven en la montaña, que viven o incluso viven en la costa o cerca de un río, estén atentos, y también atentos a los incendios. Están habiendo muchos incendios y los incendios corren rápidamente. Entonces, si hay un incendio cerca, es mejor que se vayan y se vayan lejos, para que no vayan a tener un problema relacionado con su seguridad. Las flamas corren rápidamente, y en lo que llegan los servicios de emergencia puede ser que incluso los pudieran alcanzar en donde viven. Es mejor tomar lo más valioso, ¿sí? Y poder evacuar para poderse cuidar su salud y seguridad. Desde su perspectiva, doctora, ¿considera que los gobiernos, sobre todo latinoamericanos, están haciendo lo necesario, lo suficiente para proteger a estas comunidades campesinas, nativas, indígenas? Desafortunadamente no. No, porque incluso muchas de estas comunidades indígenas, sí, no hablan español, entonces no son capaces de traducir mucha de esta información para protección, sí, de las personas, o bien avisarles lo que son los sistemas de alerta temprana. Si va a venir lluvia, debería haber una forma de comunicarse con estas poblaciones para que estén atentas a esta lluvia, y no la lluvia vaya en un momento a causar estragos graves en su salud, en su seguridad. Entonces, se tiene que trabajar mucho más en América Latina. Cada región es diferente, cada población es diferente, cada cultura es diferente, pero todos son peruanos, ¿sí? Y todos merecen tener una información que los proteja en su salud y en su Ahora, seguridad. doctora, si bien es cierto, digamos, estas comunidades son directamente afectadas, pero al afectarse estas comunidades, ¿cómo se afecta también a la sociedad en su conjunto? Claro, se afecta en su conjunto en el sentido de que debe haber una responsabilidad hacia los más vulnerables, por un lado, pero también responsabilidad a nuestras poblaciones indígenas, porque forman parte de nuestros ancestros, y son culturas que se tienen que respetar, que se tienen que cuidar, que se tienen que proteger. Entonces, es una responsabilidad de todo ciudadano y de todos los gobiernos, o sea, el gobierno federal, el gobierno estatal, el gobierno local, ¿no? Tiene que proteger a estas personas, ¿sí? Y enseñarles cuáles son los riesgos para que ellos puedan actuar y protegerse, e incluso también avisar de los riesgos. Imagínense que de repente, por alguna razón de manejo de plantas o de animales, de repente alguien se enferma y puede ser algo parecido a COVID,
¿no? En donde el contacto con los animales silvestres capaz que les puede causar una enfermedad, y esa enfermedad se puede expandir. Pero entonces tiene uno que estar pendiente desde el punto de vista de salud de cómo están sus condiciones y cuáles son sus fragilidades. Finalmente, doctora, quisiéramos pedirle que envíe un mensaje a las comunidades campesinas, especialmente a las que están organizadas en la Confederación Campesina del Perú. Bueno, yo les agradezco esta oportunidad de hablar con ustedes y decirles que ustedes son personas importantísimas en el país, importantísimas, ¿sí? Y que deben ser respetadas y que deben seguir juntas para poder tener poder. En la medida que se organicen, ustedes tienen un poder y ese poder tienen que compartirlo con otros grupos, ¿sí? Que también estén sensibilizados al respecto, pero deben hacerse hablar con las autoridades correspondientes, porque ustedes tienen derechos. Y además esos derechos y esas responsabilidades de atenderlos y de cuidarlos debe ser cubierta por los gobiernos. Todos los gobiernos tienen una responsabilidad muy importante con las comunidades indígenas y con quienes fueron nuestros ancestros. Muchas gracias, doctora. De nada.